noches a todos. Les agradezco mucho a nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes que se hayan dado cita en este salón de recepciones y que prácticamente hayamos abarrotado dos espacios. No es gratuito, es para ver justamente la conferencia del doctor Vicente Girarte, Los hijos de Saturno, Melancolía y Creatividad. Como saben, estamos en las últimas semanas de mostración de nuestra exposición Melancolía y gracias a la colaboración que hemos realizado con el Colegio Nacional hemos tenido estas exitosísimas pláticas y bueno, creo que esta no es la excepción. Voy a leer brevemente la semblanza curricular del doctor Vicente Girarte. Realizó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el título de licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas en el año de 1982, el de maestro en Letras Hispánicas en 1989 y el de doctor en Literatura Mexicana en 1998. Obtuvo mención honorífica en cada uno de sus trabajos de grado y la medalla Gabino Barrera para estudios de posgrado. Su prosa narrativa se caracteriza por la relación establecida entre la historia y el transcurrir cotidiano, como puede apreciarse en los textos de Un paraguas y una máquina de coser, mientras que Morir todos los días constituye una anatomía del amor. Sus protagonistas viven bajo el dominio de este. Para conmemorar su trayectoria le fue otorgado en 1994 el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de creación artística y extensión de la cultura. En 2003 fue electo miembro numerario de la Academia Mexicana de la Lengua y ese mismo año fue nombrado miembro de la Real Academia Española. En 2010 recibió el premio del Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana para el rescate de fuentes. En 2012 obtuvo el Premio Universidad Nacional en el área de creación artística y extensión de la cultura. El doctor Vicente Girarte ingresó al Colegio Nacional el 3 de marzo de 2016. Su discurso de ingreso, El laurel invisible, fue contestado por el doctor Eduardo Moctezuma. Pues es un placer y un honor contar con su presencia y los escucho. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias al Museo Nacional de Arte. Gracias al Colegio Nacional por haber organizado esta actividad conjunta. Cuando recibí la notificación de que podría llevarse a cabo una conferencia en este espacio, no lo dudé dos veces, no lo dudé en ningún momento. Primero porque se trata del Museo Nacional de Arte, un espacio muy querido por todos nosotros. Y en segundo lugar, porque creo saber algo del tema, creo saber algo de la melancolía y la creatividad. Yo voy a hablar desde mi perspectiva, desde mi arma, desde la literatura. Decía Giacomo Leopardi, el gran poeta romántico italiano, esta larga enfermedad, la vida. Para los románticos, la vida era una enfermedad y así lo entendían ellos. Por eso Walter Musch, el gran estudioso alemán, titula su libro Historia trágica de la literatura. Ustedes imagínense lo que significa ese título. Lo que quiere decir Walter Musch es que todos los escritores parecen estar tocados por un signo negativo que los hace indicar, conducirse hacia la tragedia. Walter Musch en este libro analiza sobre todo a los escritores románticos alemanes y lo que deduce es que todos de alguna manera están tocados, como dice la doctora Kay Jamison, tocados por el fuego. Kay Jamison, así se pronunciaría, es la autora de un libro titulado Tocados por el fuego. Es un verso de Stephen Spender con un subtítulo mucho más clínico. Ella es médica y el subtítulo es el temperamento artístico y la enfermedad melancólica. Está traducido, entiendo que por el Fondo de Cultura Económica, pero su primer título es Tocados por el fuego. Y es un libro donde Kay Jamison trata de demostrar clínicamente que lo que los estudiosos renacentistas también vieron, que el artista está tocado por un temperamento melancólico, pero que a la larga eso también puede ser motivo
de silenciar definitivamente al autor o a la autora. Uno de los primeros en reflexionar sobre el asunto de la melancolía en el Renacimiento fue el gran Marsilio Ficino. Marsilio Ficino escribió los 3 libros sobre la vida, donde básicamente se refiere a los hombres sedentarios, a los hombres de estudio, a los hombres y mujeres mucho más propensos a recibir la visita de Nuestra Señora de la Melancolía. Dice en este libro, que es un clásico del pensamiento renacentista, del pensamiento neoplatónico: pues en efecto, mientras el resto de su cuerpo se mantiene ocioso, desarrollan una gran actividad cerebral y mental, y por eso son propensos a producir pituita y bilis negra, que los griegos llaman respectivamente flegma o flema y melancolía. La primera a menudo debilita y sofoca el ingenio. La segunda, por el contrario, si es demasiado abundante y se inflama, atormenta el alma con una inquietud continua y delirios frecuentes y perturba la capacidad de juicio hasta tal punto que puede afirmarse, y no sin razón, que los hombres de letras gozarían de singular salud si no se vieran a veces perturbados por la pituita, y que serían los más felices y sabios de todos los hombres si la imperfección de la bilis negra no les indujera con frecuencia a entristecerse y llegar a veces hasta el desvarío. Bueno, aquí hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta de Ficino. Acuérdense que se dice que si en el siglo XIX hubiera existido el Prozac, no tendríamos las sinfonías de Beethoven, no tendríamos el suicidio de Werther, no tendríamos la poesía de Nerval, no tendríamos la literatura de Edgar Allan Poe, o sea, todo lo que precisamente está causado por el furor, este furor divino que Ficino veía en los hombres de talento. Esa sería una primera noticia buena, es decir, los hombres de talento son visitados por Saturno, por el temperamento melancólico, y la melancolía no invade a los tontos. Eso podría ser un primer consuelo. Sin embargo, qué duda cabe que la melancolía puede llegar a ser una enfermedad paralizante. Es, por un lado, una capacidad que permite que el temperamento artístico crezca, se ejerza de manera mucho más amplia, y hay artistas que incluso se niegan a un tratamiento, a una medicación, porque piensan que eso puede causar una disminución en la captación de sus emociones. Ese es un tema que se ha debatido desde largo tiempo. Yo partiría de una frase del gran Ernesto Sábato. Cuando Ernesto Sábato dice: el arte es el viaje de ida y vuelta a la locura. Sí, se va a la locura, pero se regresa de ella. Y Karl Jaspers, en su libro Genio y Locura, demuestra que los artistas crean sus obras no en el momento en que se encuentran más angustiados o más ocupados por la obsesión que es característica de su obra. Él parte sobre todo del estudio de Strindberg, un hombre atormentado por el infierno de los celos y que incluso encerraba a su esposa, no la dejaba salir, pero sus mejores obras no las escribió cuando estaba bajo el imperio de la locura. Jean Cocteau escribió el libro Opio después de salir de un periodo de desintoxicación, tras haberse enamorado de Raymond Radiguet. Acuérdense que Radiguet se muere y, por supuesto, entra en todo un proceso de duelo, y por supuesto se convierte en opiómano, pero solamente al salir del opio es que escribe este libro maravilloso sobre la adicción al opio.
Tal vez yo diría que la excepción es Van Gogh. Van Gogh podía crear incluso en sus momentos de mayor locura. Alguien me decía que no era cierto, pero pues los cuadros de la última época muestran a un Van Gogh totalmente invadido por la locura, pero también invadido por el talento. El novelista norteamericano William Styron, además de ser autor de novelas fundamentales que han sido llevadas al cine, como La amante del teniente francés, la más famosa de ellas, es autor de la que para mí es una pequeña, gran obra maestra de 80 páginas, titulada Darkness Visible, o sea, traducida al español como excelentemente, como esa visible oscuridad. La melancolía o la depresión es una enfermedad, dice Styron, parte de ese principio, de que la melancolía, la depresión es una enfermedad y que tiene cura. La enfermedad llamada depresión o melancolía, este desorden de la personalidad, es tan misteriosamente dolorosa y elusiva en la manera en que llega, dice, e invade el intelecto, que es una enfermedad grave y sin embargo no se acude de manera, la curación no es inmediata, dice el autor William Styron. Es un libro al que acudo frecuentemente, que subrayo frecuentemente, porque me da la impresión de que Styron toda su vida vivió deprimido. Y hay gente que toda su vida pues hace una existencia más o menos normal, pero toda su vida está deprimida. Pienso en el gran escritor Sergio Pitol. En alguna ocasión yo le dije, ¿por qué trabajas? ¿Por qué vas a trabajar por la tarde? ¿Por qué no te dedicas mejor a escribir todo el día? Y él me contestó, porque necesito poner un traje y salir por las tardes a hacer otra cosa. O sea, él quería combatir la depresión. Hay gente a la que lo invade por las mañanas, hay gente a la que lo invade por las tardes. Styron lo dice cuando empieza a sufrir un deterioro de su persona, un deterioro de su personalidad. Él utiliza la palabra melting, o sea, un derretirse de la conciencia. Su conciencia empieza a desvanecerse su atención, su concentración, porque, como decía Hemingway, para ser escritor se necesita talento, por supuesto, también se necesita trabajo, pero se necesita una disciplina y trabajar, como decía el pintor Rothko, como banquero de 9 a 5. Pues, solamente así, con esa melancolía y con esa creatividad, se combate la locura. Hay una relación muy estrecha entre creatividad y melancolía, y también esa exacerbación de la personalidad pues conduce de manera muy peligrosa hacia la autodestrucción, hacia el suicidio. En este libro que traigo, donde aparece Darkness Visible de William Styron, lo encuaderné con otro libro de Mark Etkin que se llama Or Not to Be, o sea, parafraseando a Shakespeare, es una colección de notas suicidas muy bien escogidas porque hace una separación del suicidio desde el punto de vista de amor y odio, ir al punto directo, la desgracia, los suicidios altruistas, y me interesa sobre todo lo que se refiere al temperamento artístico. Al referirse al temperamento artístico, habla de los beneficios de lo que llamaba Marsilio Ficino la melancolía generosa. O sea, la melancolía es una enfermedad, la llamamos bilis negra, la llamamos asedia, ahora la llamamos depresión, pero es una exacerbación de las emociones
que nos puede llevar, por supuesto, a la creatividad, pero también nos puede llevar al silencio. Eso le pasó a la gran Virginia Woolf cuando sentía que estaba volviendo su ataque de psicosis y que volvía a escuchar voces. Ustedes recuerdan esa carta maravillosa que le manda, maravillosa y terrible, que le manda a su marido Leonard Woolf, donde decide qué es lo mejor que puede hacer para que él continúe con su vida. Es una carta realmente estremecedora. Alejandra Pizarnik, también la poeta argentina, toda su vida vivió con la idea del suicidio. En su entrada en el diario del 18 de octubre de 1963 dice: lo que sucede es que debí suicidarme a los 18 años. Ahora es tarde para ser como soy. Nunca alcanzaré la serenidad. En cuanto al desorden actual, es suicida, pero no lo suficiente. O sea, que hay algo que me retiene y no me deja ir al fondo del desorden, pero eso que no me deja ir es algo intelectual, una caricatura moral. Aquí hay un punto muy importante en cuanto al desorden. El loco necesita de un orden, de una armonía. Recuerden que uno de los textos a los que más acudimos de Alejandra Pizarnik es La Condesa Sangrienta, que es la biografía de, bueno, comienza siendo una reseña del libro de Elisabeth Penrose, de Valentín Penrose, titulado La Condesa Sanglante, que es una biografía novelada de Erzsébet Báthory, esta noble húngara que se convirtió en una asesina serial que se bañaba en la sangre de sus víctimas. Digo asesina serial porque, según la historia, porque Erzsébet existió, ella alcanzó a asesinar a unas 600 doncellas. Pero hay una parte que me interesa muchísimo en el libro de Pizarnik, porque me parece que pone el punto sobre la llaga en cuanto a las características generales de la melancolía. Alejandra Pizarnik se refiere en su libro, que insisto, comienza siendo una reseña, pero después va adquiriendo fuerza, va adquiriendo personalidad propia, hasta convertirse en una obra independiente, autónoma. Para mí es una de las grandes obras de Alejandra Pizarnik y, por supuesto, una obra que revela esta intensidad y esta idea que decía Rilke de la belleza, porque la belleza no es sino el principio del terror que todavía podemos soportar. Y Alejandra Pizarnik se refiere en su libro sobre la Condesa Sangrienta a un capítulo donde Erzsébet Báthory se miraba en el espejo para interrogarse continuamente sobre su belleza. En esa contemplación, la poeta encuentra una analogía con el demonio de la melancolía y dice lo siguiente: un color invariable rige al melancólico. Su interior es un espacio de color de luto. Nada pasa allí, nadie pasa. Es una escena sin decorados, donde el yo inerte es asistido por el yo que sufre por esa inercia. Este quisiera liberar al prisionero, pero cualquier tentativa fracasa como hubiera fracasado Teseo, si además de ser el mismo, hubiese sido también el Minotauro. Matarlo, entonces, habría exigido matarse. Aquí hay una cosa muy interesante, porque Alejandra Pizarnik habla, por un lado, de la parálisis de la melancolía, pero también de la aparición de la figura del doble. Finalmente, el que nos mira en el espejo
es ese doble. Acuérdense que nuestras mamás nos decían de niños que si nos veíamos mucho en el espejo se nos iba a aparecer el diablo. Me parece una metáfora terrible de lo que es precisamente la contemplación del narciso, de cómo al observar nuestro reflejo puede aparecer esta figura infernal que habita dentro de nosotros. Y aquí está trabajando mucho también Alejandra Pizarnik la figura del doble, una figura tan querida por los románticos. La idea del doble, el doppelgänger que decían los alemanes, aparece en Edgar Allan Poe, por supuesto, en William Wilson, y como dice Luis Cernuda, no muere aquel que vea su doble. Y por supuesto, cuando William Wilson mata al que él siente que es su doble, él también muere. Lo mismo sucede con Dorian Gray cuando apuñala su retrato. Lo mismo sucede con uno de los textos más extraordinarios de la literatura alemana, que es la increíble historia de Peter Schlemihl, el hombre que perdió su sombra. Un hombre que le vende su alma al diablo, le vende su sombra, perdón, y por supuesto la sombra es un símbolo del alma, y este hombre adquiere muchas riquezas, adquiere muchos amores, pero a costa de la venta de su alma. Es un texto realmente estremecedor, el de Peter Schlemihl. Es un libro que, pues, supuestamente para niños, pero es un libro que en su tiempo tuvo muchísimos lectores, y yo les recomiendo, si no lo han leído o lo releen, vale mucho la pena la maravillosa historia de Peter Schlemihl, de Alexander von Chamisso, este autor alemán tan olvidado, bueno, olvidado relativamente porque los iniciados sí lo leen. Dice más adelante Alejandra Pizarnik: pero hay remedios fugitivos. Los placeres sexuales, por ejemplo, por un breve tiempo pueden borrar la silenciosa galería de ecos y de espejos que es el alma melancólica, y más aún, hasta pueden iluminar ese recinto enlutado y transformarlo en una suerte de cajita de música con figuras de vivos y alegres colores que danzan y cantan deliciosamente. Luego, cuando se acabe la cuerda, habrá que retornar, a la inmovilidad y al silencio. La cajita de música no es un medio de comparación gratuito. Mientras afuera todo sucede con un ritmo vertiginoso de cascada, adentro hay una lentitud exhausta de gota de agua cayendo de tanto en tanto. Aquí hay varios elementos que me interesa que destaquemos. En primer lugar, dice que la melancolía es un problema de una disonancia, es un ritmo trastornado. Lo que dijimos hace un momento, retomando a Sábato, el arte es el viaje de ida y vuelta a la locura. Y la locura es un ritmo trastornado, es perder la razón. Por eso dice con mucho acierto mi maestra Margit Frank, se pregunta: ¿Don Quijote muere cuerdo o muere loco? ¿Cuál es la locura? ¿Cuál es la sublimidad de esa locura que hace al hidalgo manchego enloquecer por leer o perder la razón, por leer el libro de caballería y lanzarse a la conquista de la Mancha? Pero eso es una pregunta que se queda en el tintero. ¿Don Quijote muere cuerdo o muere loco? Ahora, hay remedios fugitivos, dice. Los placeres sexuales, por ejemplo, por un breve tiempo pueden borrar la silenciosa galería de ecos y de espejos que es el alma melancólica. En el catálogo que acompaña esta exposición de melancolía hay un magnífico ensayo de un psicoanalista de la escuela lacaniana, donde analiza la melancolía unida al erotismo. El erotismo, como ustedes saben, es la fuerza vital, no solamente se refiere a la visión sexual, sino también es esa energía que nos hace disfrutar de la vida. Y aquí es donde está precisamente el quid del asunto. Mi maestro Eduardo Lizalde dice que aquel que dice que es feliz es un estúpido.
La felicidad no existe. Existe la plenitud, existe la intensidad, existe la posibilidad de acceder al equilibrio, pero siempre hay que estar bordeando el borde del abismo. Mi maestro el Liceo Diego decía que cuando se dice fulano de tal es un hombre muy bueno, pues el hombre bueno siempre tiene su tufillo de tonto, dice el Liceo Diego, pero lo que no se da cuenta es que el hombre bueno siempre está bordeando el borde del abismo y el malo simplemente se cae al abismo y no le importa. Y el bueno siempre está bordeando, siempre está en ese peligro. Por eso si menciono a Eduardo Lizalde es porque me parece que es el autor de uno de los libros definitivos, y yo siempre he dicho que es un libro para jóvenes. Hay que leerlo cuando nos sentimos vulnerados por él. Me refiero naturalmente a El tigre en la casa. Un libro que hay que leer en la primera edad porque es un libro que nos clava su garra y lo vemos constantemente. Lástima que no traje ahora ningún poema, pero ustedes sí han leído El tigre en la casa, ¿verdad? A ver, ¿quién de aquí ha leído El tigre en la casa? Nada más, tan poquito, nada más dos. Ah, qué bueno, qué envidia, ¿verdad? Todos los demás lo pueden leer. No, vayan, saliendo de aquí, vayan y busquen El tigre en la casa, que es un libro maravilloso yo lo he releído ahora que Eduardo Lizalde ganó el premio Carlos Fuentes de la Creación en lengua española, y sigue siendo un libro vigente, actual, porque el tigre no solamente es esta fuerza interior que nos arrebata y que nos hace crear y que nos duele, también es Vietnam, también son los bombardeos sobre, digo Vietnam porque el libro del año 70, es la desgracia del mundo, es muchas cosas, ¿no? Pero también es esa fuerza que nos hace vibrar y vivir. Después del libro El tigre en la casa, viene Casa Mayor, otro libro donde Eduardo Lizalde dice que el tigre es la presa y el gran tigre es la muerte. Ahí está el punto precisamente que acerca al artista al acabamiento o lo hace regresar a la vida. Vamos a otro ejemplo. El soneto más conocido, más célebre de Gerard de Nerval lleva por título El desdichado, en original español. Y su traducción, su primera estrofa dice, en esta traducción de Octavio Paz: yo soy el tenebroso, el viudo, el sin consuelo, príncipe de Aquitania, de la torre abolida, murió mi sol estrella, mi laúd constelado, ostenta el negro sol de la melancolía. El negro sol de la melancolía. Julia Kristeva, la gran psicoanalista y crítica literaria francesa, titula su libro de estudios sobre la depresión Soleil Noir, o sea, Sol Negro, tomando la frase del poema de Nerval. El poeta no canta por cantar. Nerval fue al encuentro de la muerte el 26 de agosto de 1855, cuando se colgó de un poste en la rue de la Ville Interne de París, donde actualmente se encuentra el Teatro Saraberca. De ese acto final, Baudelaire dijo: lo hizo para librar su alma en la calle más oscura que pudo encontrar. Bueno, según hay muchos estudios en torno a la muerte de Nerval, tal vez uno de los misterios más interesantes es que Nerval se ahorcó con sombrero. Eso no deja de llamar la atención, ¿no? Alguien dice que a lo mejor pasó un borrachito y le puso el sombrero. Y también se dice que se suicidó debido al frío, ¿no? Uno de sus últimos biógrafos, Pierre Petit-Fils, eso lo dice. Bueno, regresemos entonces a la cuestión de cuando habla también, bueno, del amor como una solución a la melancolía. A ver,
¿Qué pasa con el tango y el bolero? No hay tangos felices, no hay boleros felices, ¿verdad? Yo creo que si hubiera un tango feliz, pues no sería tal. También se dice que la felicidad no provoca obras maestras. La obra de arte siempre va a algo, en contra de algo, nace en contra de algo, a pesar de algo, decía Thomas Mann. Por eso, al principio de esta plática, señalamos que la melancolía o Saturno no desciende sobre los tontos. David Bowie decía, el amor desciende sobre los inocentes. Y eso mismo también se puede decir de esta fuerza creadora y destructora que es la melancolía. Son grandes pruebas para ver si en verdad el artista puede y logra serlo. Cuando tenía 35 años de edad, no es cierto, menos de 30, Beethoven comenzó a perder el oído. Mi amigo y mi maestro Eusebio Rubalcaba, recientemente partido entre nosotros, escribió un libro maravilloso titulado Pensemos en Beethoven, y tiene un texto donde habla del testamento que hizo Beethoven a esa edad, cuando sintió que empezaba a perder el oído. Beethoven pensaba seriamente en suicidarse. Un músico que va perdiendo el oído, ustedes imagínense el drama en que vivía. Sin embargo, él logró sobreponerse a ese dolor y entonces nos dio una obra extraordinaria. Como dice Eusebio en su libro, si Beethoven se hubiera suicidado en ese entonces, pues nos hubiera legado 3 sinfonías, las 3 primeras sinfonías, pero no la quinta, donde definitivamente cambia toda la estructura musical de su tiempo. La quinta es un cambio absoluto, por eso le gustaba tanto a Vasconcelos. Lástima que no traje el libro de Eusebio, porque hay una parte que se llama, el libro está dividido en varios fragmentos, y hay un fragmento que lleva por título Beethoven en el reclusorio norte. Ustedes pueden preguntar por qué se llama tan chistoso el libro. Digo, el capítulo. Eusebio iba una vez a la semana a dar clase al reclusorio norte. Yo siempre le pregunté si no, yo fui una vez al reclusorio y no me quedaban ganas de volver, ¿no? Es terrible, ¿no? Entrar a, como dice Eusebio en ese libro, todos llevan traje beige, pero se notan las clases sociales, desde la manera de mirar, la ropa de marca, las escoltas que traen los poderosos. Y llegó una mañana al reclusorio norte y se encontró a un personaje que sentía al borde de la muerte, al borde del suicidio, al borde de la destrucción, y de pronto le tarareó el principio de la quinta sinfonía. Y el otro le contestó, es la quinta de Beethoven, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces comienza una plática maravillosa donde Eusebio le dice de todo lo que pensó Beethoven y cómo Beethoven logró vencer la desgracia y hacer ese sostén prodigioso que es su música. Y eso es lo que hace el artista, salvarse y salvar a los demás. Por eso decía Leopardi que la vida es una larga enfermedad, y Willem Styron escribió esta pequeña obra maestra titulada Dark and Invisible como una anatomía sobre este animal que, como nadie enferma y como nadie también cura la enfermedad del alma propia y de los otros a través de la creación artística. En el caso de Styron, mediante la escritura, pero sobre todo gracias al convencimiento de que la depresión es una enfermedad, tan dolorosa como la del cuerpo, y por lo tanto debe de ser atacada y de ser posible curada. El libro de Kay Jamison precisamente se dedica a estudiar los efectos de las medicinas sobre el temperamento artístico. Ella concluye que la droga, el chocho, pues no es tan malo, ¿no? Porque puede salvar la vida. Recuerdo que en alguna ocasión, entonces era su jefe Francisco Hernández, el poeta, le dijo: jefe, ayer no vine porque me bajó el litio. Ustedes saben que el litio es un elemento fundamental
la conservación del equilibrio mental. Y Francisco Hernández le contestó: lo que pasa es que te bajaste un litio de Bacardí, entonces por eso no viniste ayer. Y precisamente en su libro, en los 3 libros de la vida, Marsilio Ficino habla de los enemigos del hombre, sobre todo del hombre de letras, ¿no? El hombre que está sentado mucho tiempo, y dice: vigila tu alimentación, vigila la manera en que bebes y vigila la manera en que duermes. Es un libro muy bello, porque es un libro que no trata de ser de ninguna manera un manual de supervivencia, un manual, bueno, de supervivencia sí, pero no un manual de superación personal. Bueno, toda gran literatura es un manual de superación personal. Yo creo que Don Quijote es un manual de superación personal. Lo que pasa es que cuando hablamos de superación personal, pues hablamos de Gaby Vargas y todas esas cosas horrorosas, ¿no? Que, por supuesto, no lean a Gaby Vargas y sí lean a Eduardo Elizalde. Eduardo Elizalde los va a dañar, los va a perjudicar, pero les va a curar mucho más que Gaby Vargas, ¿no? Sí, porque el gran arte finalmente lo que nos hace es vulnerarnos, dañarnos, hacernos cambiar, y eso es lo que a la larga pues agradecemos. Bueno, no quiero hablarles mucho del Ángel de Durero, porque ya el doctor José Antonio de la Peña, entiendo que habló con ustedes sobre esa representación que hace Alberto Durero, que representa la melancolía como un ángel de ceño fruncido, con todos los instrumentos para construir la ciudad, pero incapaz de utilizar su imaginación o su creatividad para hacerlo, sin voluntad para utilizar las alas concebidas por una voluntad superior. La imagen, como ustedes saben, data de 1514 y forma parte de las 3 estampas maestras del autor. Esta figura del Ángel de Durero siempre para mí fue una obsesión y me ha acompañado desde los primeros poemas que escribí. Naturalmente, en los ángeles que visitaron mi juventud se hallaban presentes las influencias de Rainer Maria Rilke y Rafael Alberti. O sea, Rilke con esta idea del ángel que hace rato les dije, todo ángel es terrible, y Rafael Alberti en su libro sobre los ángeles. Pero creo que siempre hay que tener en cuenta las palabras del clásico: no me hubieras buscado si antes no me hubieras hallado. Es decir, uno va en busca de lo que ya intuye y uno elige sus lecturas de esa manera. No las elige, ellas son quienes lo eligen a uno. De tal manera, en páginas de otros, identificaba mi propia búsqueda, la de una adolescencia que no sabía en qué dirección volar y cuyas torpes alas chocaban con obstáculos reales e inventados. Recientemente ha vuelto esa presencia en unos fragmentos que titulé Variaciones para un ángel atado, y me permito compartir algunos de estos fragmentos con ustedes. Esto va a doler. Viene con todos sus filos y sus piedras. Sus arcos memorables son la ruina. El ángel se va como llegó y no hay redes capaces de guardarlo. Rasga la piel, vulnera el alma. Lanza desde tu vientre un poema al mundo, procrea ese hijo desobediente y déjalo caminar por medios propios. Ha de borrar los nombres de los actores, pero nunca la intensidad de su pasión. Ya no ser con el ángel no es pecado, pero sí dolor. Y este que supongo que nace de la contemplación obsesiva de la figura del ángel de Durero. Un ángel más miserable y poderoso que tu dolor exige que le digas para qué sirven la escuadra y el compás y la armonía, elementos de una ciudad que miras desmoronarse sin remedio. No lo sabrás ahora, cuando más necesitas de su fuerza. Un ángel que no conoces te construye. Los ángeles son la caballería de Dios. Desmontar a la yegua deslumbrante que nos hizo sabernos paraíso no es tarea de minutos.
la eternidad vivida en esa grupa es preciso pagarla con largueza. ¿Qué es el corazón? ¿Qué es la cosa? Tocar una y otra vez, hacer del tacto una pasión sin cura que en cada nueva caricia intenta guardar las alas para siempre. El corazón no está desviado, tan absorto en sí mismo, tan pendiente en sus riesgos, no sabe mirar sino con la venda impuesta por el ángel. No aceptes el agua cuando más sed tengas y menos la pidas. Su transparencia, que ya no es verdadera, inundará de sombras tu garganta. Ser vencido por el ángel no es indigno, pero sí regresar por más derrotas. Suelta las amarras y deja marcharse al ángel que te dio a conocer la libertad. Ahora te la exige, no tiene por qué gustarte, pero vivirás mejor cuando la aceptes. Bueno, ahora que estaba leyendo estos textos, recordé una frase de Luis Cernuda, cuando dice: hay un instante en que el tiempo nos alcanza. Es decir, dejamos de ser niños, entramos en el reino de la experiencia y abandonamos el reino de la inocencia. Es lo que se llama el mito del paraíso perdido. Caemos en tierra, dejamos de ser ese ángel que está con nosotros, en nosotros, cuando somos niños, el ángel de la guardia. Por eso decía Gilberto Owen en un poema: ese ángel de la guardia que se muere borracho mientras a la vuelta matan a su pupilo. Hay un momento en que nuestro ángel se nos descuida, dejamos de tener ese ángel. Y es lo que tenemos que hacer, tratar de conservarlo toda la vida. Baudelaire, el gran Baudelaire, que este año cumple 150 años de muerto, en agosto de este 2017 se cumplen 150 años de su entrada en la mortalidad, para decirlo de manera más precisa. Él hablaba de una cámara doble donde existía el gran enemigo que es el tiempo, y como dice Alejandra Pizarro, uno de los recursos para librarse de la melancolía está en los remedios fugitivos. Por eso dice Baudelaire en otro poema de sus extraordinarios poemas en prosa, el poema se llama Enivrez-vous, embriágate siempre de vino, de poesía o de virtud. Ahí está el secreto para vencer al tiempo: embriagarse de poesía, de vino o de virtud. Es decir, ser un santo, ser un amante o ser un borracho. Ahí están los tres elementos que nos pueden permitir momentáneamente triunfar sobre el gran enemigo que para Baudelaire es el tiempo. Por eso dice en su libro: tu le connais lecteur, c'est monstre délicat, toi hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. El tiempo es ese enemigo, tú, hipócrita lector, eres mi semejante. Y finalmente, el arte es el que nos permite vencer ese gran enemigo que es la melancolía. No hay gran artista que no sea melancólico, pero toda su vida está peleando contra ese fantasma. Yo pienso que Styron toda su vida fue un depresivo, pero toda su vida también combatió contra ella, al igual que Van Gogh. Acuérdense que Van Gogh toda su vida no solamente fue un gran depresivo, sino fue un gran torturado. Yo creo que hay artistas que pueden tener esa fuerza creadora, pero también tener accesos de luminosidad y no ser desdichados toda su vida. Por eso Nerval, en este poema que titula El desdichado, pues sí habla de esta condición esencial del artista romántico. El artista romántico, como dice Walter Musch en su libro, hay un capítulo que se llama El sufrimiento como consagración. Ustedes imagínense, el sufrimiento es una consagración para el poeta romántico. Por eso hay un autor de tango que le suplica a la mujer: por favor, trátame un poco mal, ¿no?, para que yo pueda escribir un tango extraordinario. Y ustedes imagínense si Dante Alighieri se ha casado con Beatriz Portinari y le hace 9 hijos. Pues no, ¿verdad? Como que
¿Cómo se enamora Dante de Beatriz? Al mirarla a las orillas del Arno, la mira y se enamora de ella con los sentidos platónicos, es decir, con los ojos y con el oído y con el olfato, pero nunca la toca, nunca la posee, nunca es suya, y por eso la tiene de manera más profunda. O sea, Dante es el que nos metió toda esta idea del amor, el que nos metió en todo este lío que todavía seguimos viviendo maravillosamente. O sea, el amor, la idea del amor, el amor cortés, nace con Dante Alighieri, y él es el que lo va a dar forma, le va a dar forma y lo va a desarrollar hasta las canciones de amor más contemporáneas, hasta Joaquín Sabina o Miguel Bosé. ¿Sí? La idea permanece todavía. Por voce de morir y por vos muero, dice Miguel Bosé, es un poema de Garcilaso de la Vega. Es un poema que no ha envejecido. Por voce de morir y por vos muero, por vos nací, por vos tengo la vida, por voce de morir y por vos muero. Son versos extraordinarios que podrían formar parte de un bolero, como lo demuestra Villaurrutia. No sé si ustedes recuerdan la película Danzón, cuando María Rojo va en medio de los barcos, de pronto está sonando un bolero, y dije, ese bolero yo conozco esa letra, ¿de dónde es? Claro, es un poema de Javier Villaurrutia. Amar es una angustia, una pregunta, una suspensa y luminosa duda. Es un querer saber todo lo tuyo y a la vez un temor de al fin saberlo. Y en el texto que les menciono hace un momento, que está en el catálogo de la exposición que está en este museo, se habla sobre el duelo que surge cuando la relación amorosa termina. Precisamente hay un libro de Igor Caruso, el psicoanalista Igor Caruso, que se llama La separación de los amantes, y lo que hace Caruso es, y eso dice, es una muerte más dolorosa que la propia muerte y el acabamiento. O sea, la mitad de nosotros está siendo mutilada. Eso también lo explica muy bien Roland Barthes en este libro maravilloso que se llama Fragmentos de un discurso amoroso, donde también explica cómo la melancolía surge cuando la separación de los amantes tiene lugar, y por supuesto hay todo este duelo que bueno, el duelo también tiene mucho que ver con la cuestión. Acuérdense que Freud, el único texto que publica sobre el tema se llama Duelo y Melancolía. El duelo precisamente surge cuando estamos haciendo un proceso de curación de lo que hemos perdido. Esa sería mi observación en cuanto a la muestra que está en este Museo Nacional de Arte, titulada Melancolía, porque desde mi punto de vista la melancolía no tiene explicación. La melancolía es un desazón, un estado de ánimo que nos invade y no tiene una razón, mientras que la tristeza sí tiene una causa. Por eso yo veo muchos cuadros aquí en la exposición que me llevan al sema tristeza, pero no al sema melancolía. En cambio, la melancolía no tiene explicación, es la noia de Alberto Moravia, es el túnel de Ernesto Sábato, es esta oscuridad que nos rodea y que Sábato en el túnel lo dice, ¿no? Al fondo del túnel estaba la luz, y él trata de que el amor lo salve, la novela de ese título, pero no lo logra. Sin embargo, Van Gogh, siendo un hombre tan torturado, sí lo dice en una carta a Theo: amar, tener hermanos, crear, logra que la prisión desaparezca. Lo dice mejor, por supuesto, en sus cartas a Theo, pero pues, eso fue lo que lo salvó y lo que lo llevó a crear. Finalmente, el arte es ese sustento que nos mantiene y que nos lleva a seguir luchando.